todas y a todos. Si os parece, vamos a ir empezando porque vamos un poco tarde y no tenemos mucho tiempo. Y tenemos todos muchas ganas de escuchar a todos los maestros que hoy nos acompañan. Yo soy Javier y soy coordinador de este seminario en el cual se inscribe esta actividad, música, cultura y saberes más allá de las fronteras hegemónicas. Yo quiero introduciros porque muchas de las personas que estáis aquí no estáis en el seminario, entonces para que tengáis una pequeña información de por qué hacemos esto aquí, a qué se debe. Esto forma parte de un seminario universitario, un seminario de investigación que se llama Pensamiento Descolonial, Estudios Andaluces y Epistemología del Sur de Europa. Son muchas palabrotas juntas, pero para que me entendáis, se trata de que en la universidad la mayoría de formas de conocimiento, de formas de pensamiento que se nos enseñan, tienen que ver con saberes que vienen de otras partes del mundo, fundamentalmente del norte de Europa, y que a través del colonialismo y a través de las relaciones entre los centros de poder y los centros de saber, esas formas de ver el mundo se expanden al sur por puro colonialismo, podríamos decir un colonialismo intelectual, un colonialismo académico. Y en las universidades del sur del mundo, entre ellas Andalucía como sur de Europa, terminamos pensando como el norte de Europa, y eso tiene implicaciones en nuestras aspiraciones, en nuestras formas de concebir el mundo, y que nuestro pueblo, como otros pueblos del mundo, tienen dentro de sí dos visiones antagónicas, una visión que es la que le nace desde dentro y otra visión que es la que le imponen desde fuera. Eso en muchos casos da lugar a sociedades que no se comprenden a sí mismas, sociedades que están heridas y que no son capaces de tener un amor propio por lo que históricamente ha significado su pueblo. Eso sería una descolonización de las formas de pensamiento, una lucha por una forma propia, un pensamiento propio, y desde Andalucía, como en Latinoamérica, como en el Caribe, como en África, nos gustaría abordar este debate sobre qué significa pensar desde Andalucía. ¿Por qué los mismos 5 filósofos, Kant, Descartes, Leibniz, Newton, se enseñan en todas las universidades del mundo? ¿Acaso es porque son los mejores o es porque son la forma de pensamiento de una forma de dominación? Y por otra parte, ¿existe en Andalucía una tradición filosófica propia? ¿Existe una tradición intelectual andaluza que dé cuenta de cómo se entiende el mundo desde Andalucía en base a nuestra experiencia como pueblo? Esas son la serie de interrogantes que nos planteamos en el curso, en el seminario, y esta sesión de hoy es que para mí personalmente una de las más especiales, porque abordamos una cuestión que es más sensible, que es más profunda, que es la cultura. La cultura, como dice Isidro Moreno, tiene que ver con el conjunto de herramientas con el que un pueblo trata de sobrevivir, pero más específicamente dentro de la cultura tenemos las expresiones artísticas, cómo un pueblo se expresa, cómo un pueblo narra sus propias historias, cómo un pueblo expresa sus propias heridas, sus propios complejos, sus propios miedos, y en muchos casos tiene más que ver con la cultura artística, con la música, con la danza, con el baile, que con la cultura escrita, como ha sido oficialmente en el norte de Europa y los países centroeuropeos. Andalucía tiene una tradición muy importante de historia oral, como el norte de África y como muchos otros territorios de África, en la que lo fundamental de la comunidad se ha transmitido a través de la oralidad. Lo fundamental de la cultura, como el flamenco, no se ha escrito, sino que es la palabra, es el cuerpo el que transmite esa historia. Muchas veces consideramos que la historia es solamente lo que muestran los documentos oficiales, pero no consideramos que una forma de baile exprese una historia, que una forma de bailar exprese una experiencia, o exprese una experiencia colectiva que se transmitió a través de la formación de un baile. Estos últimos elementos son los que nos quedan para estudiar lo que sería una historia a contrapelo, o una memoria a contrapelo, más allá de la historia oficial. Por eso para mí era tan importante este seminario sobre arte y cultura, no celebrarlo solo en la universidad como el resto, sino venir a un sitio como la Tertulia, que por otro lado también es centro de la cultura en Granada, centro y refugio de muchos lenguajes, de muchos idiomas, de muchas culturas que se han dado aquí en la ciudad de Enrique Morente, y para ello hemos invitado a dos figuras, como se diría, Antonio Manuel y Raúl Rodríguez. Ahora los vamos a ir presentando más desgajadamente.
pero yo estoy muy contento y agradezco mucho a los dos porque ha costado mucho, las agendas son muy apretadas y esto es un seminario, digamos, con mucha voluntad y pocos medios, de que hayan venido, se lo agradezco de corazón. Y yo apuntaría que si de alguna forma hay una voluntad de descolonizar el pensamiento en Andalucía, de construir marcos de interpretación de la realidad desde Andalucía, la propuesta de Antonio Manuel y la propuesta de Raúl Rodríguez son centrales, absolutamente centrales a la hora de construir ese universo intelectual andaluz. Yo les voy a pasar la palabra a Soledad Castillero, que me va a acompañar en este diálogo con ellos, para que presente a Antonio Manuel. Olé. Bueno, pues un aplauso, ¿no? Bueno, muchas gracias, Javi. Yo antes de comenzar con la presentación del compañero Antonio Manuel tengo que sumarme a los agradecimientos tanto de Raúl como de Antonio Manuel como de Javier por el esfuerzo y el empeño que han puesto para que esta tarde sea posible. Agradecer a Tato, a Diego y a toda la gente que está detrás organizando el espacio, bueno, permitirnos hacer un poco el puente de academia a calle, ¿no? Y traer este seminario a otros espacios. Un seminario muy especial, el último con el que despedimos el invierno, recibimos la primavera. Yo creo que no puede ser de una forma más bonita, más amable y más cariñosa. Agradeceros también, bueno, la asistencia masiva que habéis tenido y el esfuerzo que habéis hecho cada uno y cada una de vosotras y los compañeros que vienen de fuera por asistir una vez más y dar continuidad a un seminario que se ha hecho con mucho esfuerzo, con unos recursos que eran los que eran, son los que son, y estoy realmente contenta, realmente abrumada de poder participar en esta sesión de hoy. Me siento muy identificada, aunque ellos no lo sepan, aunque hemos tenido la oportunidad de echarnos una risa bajando la Cuesta a la Cava en tacones. Decían que eso solo hace una cordobesa, y es verdad. Estas cuestiones culturales, sociales, de ir al Albaicín en tacones, bueno, pues son un poco paradójicas, pero al final hemos llegado. Como antropóloga me siento muy identificada y comparto desde un sentimiento un poco más especial la obra de Raúl. Como cordobesa, como montalbeña, comparto la expresión con la que pinta, con la que dibuja la historia Antonio Manuel. Antonio Manuel es profesor, es doctor en Derecho, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba, coordina el laboratorio sobre el desahucio, además es escritor, es músico, es activista, está ligado directamente, de forma directa, con muchas plataformas por la salvaguarda del patrimonio andaluz. Una de sus últimas obras juega dentro del título con una metáfora preciosa que habla por sí sola: flamenco, arqueología de los hondos, y ahora él nos irá desgranando un poco ese juego de palabras que ha sido capaz de hacer y de una forma tan directa. Y yo quiero permitirme presentarle también como contador de historia, que, bueno, lo que yo creo que Antonio Manuel hace de alguna forma vanguardia al ser capaz de poner nombre a piezas de ese puzzle de la historia hegemónica que hacen que realmente encajen entre ellas y abrir otros huecos hacia otros lugares donde muchas veces esos huecos han sido tapados, han sido callados de una forma abigarrada y sin sentido. Yo le voy a dar el gusto y el placer a que sea Javier quien abra este diálogo directamente con Antonio Manuel, así que Javier, todo tuyo y prepárate. Gracias. Qué bonito contador, eso no te lo habían dicho a ti nunca, ¿eh? Bueno, a mí me gustaría, la primera pregunta que quiero compartir con Antonio Manuel tiene que ver con el título de su obra, pero tiene también que ver con su obra en un sentido amplio. La obra anterior que publicó Antonio Manuel, que es un poco la que todos leímos hace un año, La huella morisca, a mucha gente que estudiamos historia en la facultad nos dio pistas en torno a el camino por el cual deberíamos transitar para acercarnos a nuestro pasado andalusí. ¿Dónde queda lo andalusí?
tras ese mito de la expulsión, de que los moros eran extranjeros, se fueron, llegaron los españoles, nosotros somos aquellos que vinieron, y Andalucía es una expansión de Castilla hacia el sur, por tanto el andaluz dejó de existir. Pero mucha gente tenemos esa sospecha de que no puede ser. La huella morisca nos daba muchas líneas de etimologías, palabras, gestos, costumbres, en las que lo morisco pervivía siempre con fórmulas, con trucos, con maneras abigarradas, como decía Soledad, de quedarse dentro para no salir fuera. Y ese libro yo lo recomiendo sinceramente. Es de esa obra que es un poco bruja, que sabe dar líneas por donde no todo el mundo se atreve a mirar. Esta segunda obra, preciosa, yo estuve en las primeras presentaciones que hizo de la obra en Córdoba. Ese ejemplar mío está firmado, pero aprovecho para decir que se vende atrás. Tanto la obra Arqueología de los Hondos como La raíz eléctrica de Raúl están disponibles detrás, y aprovechad para llevarlos firmados. Sobre esta obra, Flamenco, Arqueología de los Hondos, yo creo que supone un paso más allá en esa búsqueda de intuiciones, ya situándose en un elemento concreto que es el flamenco, pero a mí me interesa mucho el uso que él le da a la memoria. Y voy a empezar por la arqueología, que es una de las palabras de tu título. Arqueología nos cuentan que es la búsqueda de las cosas. Arqueología es la búsqueda de lo material, pero tú lo has llevado en un sentido espiritual. Yo he estado en muchas conferencias tuyas y mucha gente te ha saludado así. Te conozco de YouTube porque realmente seguimos tus conferencias, seguimos en 2019 ya los millennials, seguimos por YouTube, ¿sabes? Me gustaría mucho preguntarte, que compartas con nosotros cuál es tu visión de la historia de Andalucía, de la memoria. En muchos casos has recogido elementos de Blas Infante, de cuál es la perspectiva de Andalucía que nos puede hacer sentir libres. ¿En qué medida encaja con la perspectiva hegemónica de la historia que divide en compartimentos antigua, medieval, moderna, y por fuerza tiene que entrar Andalucía ahí en ese esquema? ¿Cuál sería, cuando miramos hacia atrás, hacia dónde miramos? Bueno, son muchas preguntas. Bueno, permitidme que antes de comenzar transmita mi agradecimiento a Javier, a Soledad, a Raúl, a mi hermano Raúl también, a los organizadores del evento y a muchísimos amigos que me he encontrado en el camino, que están hoy aquí, a Carlos, a Jorge, a Pilar, a David, en fin, muchísimas gracias. Pero permitidme que dé las gracias por estar también aquí, en la tertulia, porque en el 2013, conmemorando el milenario de la fundación del Reino Cirí de Granada, yo era... Madinat Elvira, después en Granada. Pero en ese momento, yo era secretario de la Federación de los Ateneos de Andalucía y celebramos el encuentro de los Ateneos de Andalucía precisamente aquí en Granada. Se eligieron ateneístas de honor a Enrique Morente, a título póstumo, había muerto hace muy poco tiempo, y a Miguel Río. Pero elegimos como Ateneo de honor a la tertulia. Y entonces la tertulia, Tatos, hizo una cosa muy hermosa. Me da una pena porque me hubiera gustado poder hablar con él, pero cogió un papel continuo y lo arrojó en el suelo y todo el mundo firmó, y fue un hecho muy emotivo, ¿no? Pero la sensación de estar en un lugar sagrado, de hecho, cuando bajábamos la cuesta de la cava, bueno, supongo que sabéis... A la cava. Bueno, supongo que sabéis que cava en árabe es cuesta. Es cuesta de la cuesta, a la cava. Bueno, Carlos, mi amigo Carlos, que puede subir perfectamente aquí. Dilo bien, que se comen la... Que bajando la cuesta, es verdad que he estado incluso tentando de quitarme los zapatos y entrar como si fuese un lugar sagrado sin zapatos, porque esto es un suelo sagrado en Granada. Ha hecho preguntas, son muchas preguntas muy difíciles de contestar, la verdad, sinceramente, ¿no? Me pregunta por lo de la palabra arqueología. Vamos a ver. La historiografía, la historia, no deja de ser un relato que escribe, y eso todo el mundo lo conoce, escribe los poderosos, porque los débiles, lo que escribimos es la memoria. Y lo que ha hecho la metodología del saber es amputar el sentir, como si el sentir no fuera una forma del saber.
y amputar la memoria como si la memoria no fuera una forma también del saber. Este pueblo siempre ha tenido en el alma la seguridad, la certeza de que sentir es una forma de conocer y que conservarlo en el alma y en la garganta es una memoria. Y esa ha sido la rebeldía del pueblo, de los débiles frente a los poderosos. ¿Cuál es el problema? El problema es que en la metodología científica que se nos impone, ambas materias, es decir, el sentir y la memoria, están expulsadas de las academias. Como no están expulsadas de la academia porque las memorias no caben en las estanterías y porque el sentir es inasible, al final no se tiene en cuenta, pero no lo tienen en cuenta los poderosos, que son los que imponen los currículos que se estudian en las facultades y que se estudian en los colegios. Frente a eso, la evidencia. Yo creo que la rebeldía, que lo que nos toca ahora, lo que intentamos hacer humildemente, por lo menos yo y me consta que también Raúl y muchísima gente en Andalucía, es incorporar la razón al sentido. Es decir, durante todo este tiempo, generaciones y generaciones han mantenido mediante un mecanismo de resistencia infalible, porque no lo pueden encarcelar, no lo pueden destruir. Han intentado por todos los medios que cambiemos de nombre, que cambiemos de lengua. Han intentado por todos los medios que cambiemos de forma de vestir, que cambiemos de forma de pensar. Y generaciones han seguido hablando como hablaban, sintiendo como sentían, porque esa era la rebeldía del débil frente al fuerte, ¿no? Y yo creo que, como me preguntas, el horizonte, nosotros nos toca hacer esa arqueología del alma, buscar esa etimología del aire, buscar las pruebas donde siempre han estado, pero con las claves que nos han privado. El gran problema nuestro es que no conocemos el código fuente. Por ejemplo, la cuesta de la cava, a la cava, con el artículo, con el artículo, pero es cava. Si va bajando la cuesta de la cava y no sabe que cava es cuesta, no sabe que está bajando la cuesta de la cuesta. ¿Pero por qué? Porque nos han privado de los códigos fuentes que nos hacen entender por qué esa música es así, por qué ese sentir es así. Y si te quitan el código fuente, es como si estuvieras viendo una evidencia sin verla. Y lo que nos toca es quitar ese velo que nos impide ver lo evidente. Y ese velo muchas veces es muy fuerte, es muy fuerte. Y tenemos que aprender de luchas paralelas que sí han conseguido desvelar lo evidente. Por ejemplo, el feminismo. Por ejemplo, el ecologismo en el siglo XXI. Yo recuerdo con dolor, y así empezaba la huella morisca, cómo llegar a creer que las camas de mi casa se hacían solas. Yo lo recuerdo con dolor, con muchísima tristeza, porque cuando uno descubre, ya mayor, que te la está haciendo tu madre o te la está haciendo tu hermana, es sentir un bochorno, una vergüenza, pero sobre todo no porque lo estuvieran haciendo, sino porque tú no veías que lo estaban haciendo. Esa evidencia invisible, que son los supuestos de colonización, de supremacía, que lo que hace es extirpar las claves para no verlas, hasta que llega a acabar siendo lobotomizado, no solamente el cerebro, sino también el corazón. Eso es lo que ha supuesto quizá la mayor enfermedad de este pueblo que se llama Andalucía. Este pueblo tiene la enorme grandeza de haber convertido monumentos en el aire de su resistencia musical y literaria y lingüística. Y sin embargo tiene el baldón de no saber entender. Y ahora, en pleno siglo XXI, estamos viendo una auténtica paradoja. Y es que podemos incorporar las claves y sin embargo las generaciones que vienen están perdiendo la memoria. Esa dicotomía, esa paradoja, es realmente lo que más me preocupa. Y me preocupa, fijaros, a lo mejor estoy bajando mucho al suelo y pido perdón, pero me preocupa hasta como padre. Lo cuento con la mano en el corazón. Le estaba contando antes a Jorge y a Pilar, y supongo que alguno de vosotros me habrá escuchado alguna vez contarlo, pero lo voy a volver a repetir para quien no lo haya escuchado. ¿Qué fue lo que me reveló? Reveló con V y con B, ¿eh? O sea, ¿cuál fue el hecho que me hizo abrir los ojos y rebelarme contra lo que estaba ocurriendo? Y fue la entrada a una mezquita en el corazón de Níger. Yo no soy musulmán, no sabía cómo entrar, y imité al que estaba a mi alrededor. Y entonces vi como un niño cogía una palangana y entonces cogía el agua
y se lavaba así, se echaba el agua en la cara, en los ojos, en la boca, en los oídos, soplaba por la nariz, terminaba frotándose el pelo. Bueno, así se lava mi padre y así se lava mi abuelo. Es decir, nuestros antecesores se han estado lavando como musulmanes sin saberlo. En muchísimos lugares de Andalucía a esa forma de lavarse se llama agafar. Agafar es uno de los 99 nombres de Dios. Es al-Ghafar y significa el perdonador. Es decir, quien se lava así está pidiendo perdón. Ahora llego yo lo veo, me revelo con B y con V, pongo razón al sentido, sé ya por qué se lava mi padre y mi abuelo así, y ahora yo no me lavo. Y ni mi hijo tampoco. Es decir, hay una fractura de la memoria que está ocurriendo justamente ahora. Eso no quiere decir que toda esa arqueología sea como un trabajo en balde porque quede como para experiencias fosilizadas. No, porque Andalucía, si por algo se caracteriza, es porque convierte sus experiencias culturales en símbolos de resistencia. Y muchas de estas se perderán. Muchas de estas se están perdiendo. Otras muchas no. Por supuesto no van a poder con el flamenco, por poner un ejemplo, ¿no? No van a poder. O con el carnaval en Cádiz. No van a poder. No van a poder. Pero la gente ya no se lava así. Entonces es muy importante que seamos capaces de elevar a los altares que merece al pueblo que ha sido capaz de no olvidar, aunque no supiera lo que estaba haciendo. Y es imprescindible que este pueblo lo haga desde el respeto y desde la dignidad, porque ha asumido el discurso del otro, que nos llama analfabetos y que nos ha tratado como subordinados y como periferia. No es así. Es el pueblo más digno, porque es el pueblo más rebelde, porque es el pueblo que no olvidó. Somos nosotros ahora los que estamos olvidando. Así que quizá sea el momento de plantearnos si es el momento de la rebeldía, poniendo razón a lo que nuestros padres y nuestras madres no olvidaron. ¡Ole! ¡Ole! Bueno, Antonio Manuel, eso digo yo ahora, que es como seguimos. ¿Qué hacemos ahora? La verdad que tienen la capacidad de transmitir, de hacer el papel de realmente de lo que yo decía al principio, de un buen contador. Yo quería seguir un poco la misma línea, desgranando el título de tu última obra y tengo la curiosidad o quiero ver cuál es tu perspectiva a la hora de hablar de los hondos. ¿Qué entiendes o cómo transmites en tus letras el significado que alberga hablar de los hondos y cómo podemos aplicarlo de forma transversal a nuestro día a día, ese sentir o ese pensar hondo desde nuestra Andalucía, para nuestra Andalucía? Como anécdota yo puedo contar que en Montalbán, en mi pueblo, cuando te mandan a buscar algo y tú preguntas dónde está, si está lejos, si está al final, te dicen, está en todos los hondos, busca en todos los hondos. Y en todos los hondos puede ser, no es un lugar concreto, puede ser al final del pasillo o puede ser al final de un armario, pero es en algo que está lejos, que no se ve, que está oculto. Y sin embargo, fuera de Montalbán, tú no vas a utilizar esa misma expresión. Digamos que es una cuestión que se queda más en lo privado y nunca diría en todos los hondos, diría en la tercera estantería o al fondo del pasillo a la derecha. Sí, sí. ¿Me entendéis por dónde quiero ir? Y hacia ahí quiero dirigir esta parte que me conmueve por el significado que yo personalmente le doy y quiero ver cómo tú lo planteas. Bueno, mira, en el pensamiento centroeuropeo occidental nos han hecho creer que el tiempo y el espacio es vertical. Perdón, lo retiro, horizontal. Nos han hecho creer que el pasado está detrás y el futuro está delante. Y que hasta el extremo de que casi nadie ya mira las estrellas para ver dónde se ubica.
Hemos perdido el norte, que por la noche es mirar el cielo, y estamos desorientados, que es mirar al sol por el día. Es decir, hemos perdido el contacto con la verticalidad. Lo hondo es lo más profundo de tu alma, en una lectura vertical del tiempo y del espacio. De forma que el crecimiento personal, ir hacia adelante, es ir hacia arriba, es crecer, ir hacia el cielo. Y eso se produce cuando hay una conexión entre tu corazón, entre lo más profundo y lo que te rodea. Eso lo ha sabido siempre este pueblo. Siempre. No ha habido ningún manual, no ha habido ningún catecismo, no ha habido ningún libro sagrado, pero siempre este pueblo ha entendido que la forma de conectar lo más profundo de su alma con lo más profundo del universo, es decir, lo más hondo de lo más grande y lo más hondo de lo más pequeño, han sido como los Autaurique de la Alhambra. Es decir, que el viaje hacia lo profundo es infinito y el viaje hacia lo profundo, hacia arriba, también es infinito. Pero se conectan a través de la música, de la recitación, de la belleza. Este pueblo, si por algo se caracteriza, es por su obsesiva búsqueda de la belleza y por la reivindicación social cuando se cruza la frontera de la dignidad. Esas son las dos características que definen, a mi juicio, este pueblo, que ha sido capaz de convertir a la memoria en olvido y a la libertad en sumisión. Y muchas veces no entendemos que este comportamiento bipolar del pueblo andaluz, a lo mejor lo que estoy diciendo ahora es difícil de entender y es políticamente incorrecto. Pero voy a poner un ejemplo que quizá lo evidencie y que quizá nos sorprenda. Quien se va a otro lugar del territorio del Estado donde se habla un perfecto castellano y conserva el andaluz, es un andaluz. Y el que va a otro lugar del territorio y al primer momento imposta el castellano, es un andaluz. Los dos se están comportando como andaluces en esencia. El primero es quien mantiene la memoria intacta, íntegra, que normalmente ha sido la mujer. Normalmente la mujer. De hecho, cuando alguien va a casa de migrantes en Cataluña o en Valencia, la mujer no ha cambiado la forma de hablar andaluz. Y muchas veces la pareja, el hombre, sí. ¿Por qué? Porque ha vivido en la esfera doméstica donde se han mantenido los secretos, que han sido los sabores, los olores, la vida, el colocar la maceta, que es la que te da vida, en un espacio de rendición o de muerte. Pero el hombre que cambia la forma de hablar se está comportando como un morisco. Es decir, como el que para salvarse acepta el discurso hegemónico. Lo que les dolería a los que salen aquí en Granada celebrando la toma de Granada, si supieran que se están comportando como el mejor de los moriscos. Pero es la realidad. Son los más moriscos, porque son los que están saliendo para simular que en efecto no es su condición. Son los que están aparentando otra lengua, otra ideología, y lo están haciendo para salvarse. Están escondiendo. Pero no lo saben. No, pero los dos, lo que quiero decir es que los dos son andaluces. Los dos son andaluces. Estaba diciendo todo eso porque, como me han preguntado, toda la razón es lo de los hondos. Es que los hondos es el secreto. Lo que explica ese doble comportamiento, sistemáticamente. Por eso no entiende lo que hace. Lo está haciendo pero sin saber. En el momento en que usted incorpora la razón, o se te produce tal sensación de estremecimiento, que es como si te retorciera la columna vertebral como una fregona, o te avergüenzas tanto de ti mismo que huyes y no quieres verte. Por eso, la mayoría de los discursos oficialistas son negacionistas. O sea, no quieren entrar, no quieren luchar contigo, no quieren hablar. Por ejemplo, hay un discurso que yo os recomiendo que leáis de Álvaro Albornoz, cuando en la Segunda República defiende la ley de congregaciones religiosas. Y entonces habla de la necesidad de declarar los bienes
los grandes monumentos que tenemos en nuestro territorio. Pensad que la Iglesia hasta hace muy poco poseía el 80% del patrimonio histórico del Estado, hoy no lo posee, lo tiene inscrito en el registro de la propiedad gracias a normas franquistas que nadie se ha atrevido a derogar. ¡Ole! 39 euros. Y la verdad, 39 euros. Arzobispo, 39 euros. Es la verdad. Lo que quería decir, se me ha ido un poco la idea. Lo que quería comentar es, no me acuerdo lo que estaba diciendo. Pero os pido Discurso de Albornoz. Discurso de Albornoz. Ah, gracias, muchas gracias. Muchas gracias, David. Vamos a ver. Álvarez Albornoz en la Segunda República defiende la necesidad de que todo ese patrimonio pertenezca, como siempre ha pertenecido, a todos y a todas. Es decir, que porque no es del Estado, no es de una unidad administrativa, es de todos porque no es de nadie. Y hace un discurso impecable, técnicamente impecable, diciendo que cuando un bien se desafecta, por ejemplo, cuando un colegio se desafecta, no es de los maestros. Cuando un hospital se desafecta, no es de los médicos. Sigue siendo de quien fue, de todo. Hace un discurso impecable. La respuesta de Gil Robles, cuando se sube al estrado, es: este asunto no tiene discusión, y como no tiene discusión, no hay debate. Y se va. La conducta habitual del nacionalcatolicismo es la de fabricar la prueba que no tiene. Ser capaz de, utilizando los mecanismos, la metodología de la historia clásica, construir bibliotecas enteras de quienes sí tienen dinero para pagar a quienes la escriban, porque nosotros no tenemos que escribir en la guitarra y en el aire, y con eso nos han intentado ganar. Bueno, nosotros hemos conseguido salvar nuestra dignidad, nuestra memoria en lo hondo. Y además, tenemos nosotros, y no ellos, la capacidad de sublimar ese secreto cuando nos conectamos con lo más hondo del universo. Por eso cuando un cantador canta una seguidilla, hay esa conexión mágica que lo hace sobrio por fuera pero ebrio. Lo hace serio, como si fuese el mejor de los sabios por el saber, y borracho, como si fuese el mayor de los místicos. Y eso solo lo consigue un pueblo que no ha desdeñado que el sentir es una forma del saber. Eso es lo hondo. Lo hondo es bajar hacia el fondo del pozo, porque en el fondo del pozo lo que está es la luz. Bueno, yo creo que por eso también nos retumba o nos resuena o nos parece quizá curioso o peculiar cuando oímos hablar o cuando leemos la palabra en sí, hondo, y cuando la pronunciamos más aún, porque es algo que se ha quedado tan abajo, que esa luz, hasta que empieza a florecer, hasta que empieza, ¿no?, los nublados, los nubarrones a apartarse un poquito, cuesta, ¿no? Yo creo que has dado los matices suficientes como para entender que es una cuestión que va más allá de la racionalidad, que es una cuestión de la entraña, una cuestión visceral, pero que sin una la otra pues tampoco funciona. Ya has dado algunos matices, pero yo quería terminar preguntándote, como buen amante del flamenco, ¿qué de hondo has ido encontrando en el flamenco, bueno, pues para hacer esta especie de bricolaje y esta obra que presenta como tal? Y ya terminar un poco desgranando las tres partes centrales de tu título, que es lo que da la apertura, la puerta, el pie a la obra en sí. Sí, gracias. Bueno, cuando hablamos que lo hondo es el secreto y que lo que necesitamos es abrir el secreto, no es más que evocar lo que ocurría arquitectónicamente en las casas de Andalucía, cuando en las tacas de los zaguanes había un agujero donde se guardaba el secreto. Allí donde estaban el Corán de los musulmanes, el Tasbih, donde estaba el Talmud, donde estaban las lámparas de menorá, y donde ahora están las vírgenes y donde están los santos. Ese lugar, que es la taca, es una virtud coránica, que es la taquilla, que es la capacidad de esconder hacia adentro y disimular hacia afuera. Bien, en realidad eso en gran medida explica la hondura del flamenco.
de cómo hacia afuera se podía hacer una cosa y hacia adentro otra. Lo que ocurre es que lo que hacía falta es la llave. Entonces fijaros lo que es el saber popular, lo que es el sentir popular. Fijaros si es sabio que se concede la llave del cante a quienes con el sentir descerrajan el secreto. Pero lo que te descerrajan es el alma, una de las partes del saber. Fijaros que la primera gran decisión de la jerarquía católica, cuando se produce la simbiosis del poder, especialmente después de la conquista o de la progresiva conquista, es que el sentir deje de ser una forma del saber. Esa es la primera gran decisión. Es una decisión importantísima, histórica, que es la que condena al ostracismo, por ejemplo, a Ibn Arabi, el que hace que sean herejes Santa Teresa o San Juan de la Cruz. Porque el sentir es una herejía. El sentir, que es una forma del saber, que aquí siempre ha sido una forma del saber, es decir, el que te sepan bien los roscos que hace tu abuela, eso es un sentir. Y es una fusión con el saber. Esa fusión ha sido natural. Y no es lo mismo que religión. Ojo, la religión estaba aquí, en un lado de la balanza, y en este lado estaba el pensar y el sentir. Ha tenido que llegar Goleman, ha tenido que llegar, no sé, el siglo XXI para de repente descubrir que existe la inteligencia emocional. Tiene que llegar la moderna neurología para decir lo que han sabido siempre nuestras abuelas. Pero claro, hasta que no llega un científico que lo publica en Nature, nadie se cree que el sentir es una forma del saber, ¿no? Pues bien, punto de partida. El flamenco es un almario, es un continente del alma, es una biblioteca de los sentidos. Y es una biblioteca de sentidos que está ahí, abierta de par en par, esperando ser descubierta. ¿Qué es lo que pasaba? Que quienes leían esa biblioteca no complementaban el enorme esfuerzo que ha hecho la flamencología moderna con toda esta lectura que ha sido amputada del saber y del sentir. Lo que yo he intentado es decir, vamos a ver, porque usted ha publicado en 200 libros lo que se le ocurrió a un inglés que vino aquí, porque esté citado 250 veces y eso implica no sé cuántos índices de impacto para que te acrediten como si fueras un frigorífico como profesor de universidad. Eso tiene más valor que cuando la niña de los peines dice, o cuando la serneta canta, fui piedra y perdí mi centro. Y me tiraron al mar. ¿Quién tiene más verdad? Ahí va. ¿Quién tiene más verdad? ¿Cuál es el criterio científico por el que flamenco viene de Holanda? Yo quiero que me digan cuál es el criterio científico para que me digan que Taranto viene de Estaranto. ¿Cuál es el criterio científico para decirme que Javera viene de que recogen Java? ¿Cuál es el criterio científico para decirme que Mirablas es de Mira el Blas? Que es el mismo disparate que cuando dicen que en Córdoba pedir un Varga es Valdepeñas con gaseosa. Como si en Córdoba alguien pidiera un Valdepeñas, o como si alguien pidiera en Córdoba una gaseosa. No, el disparate está en que ustedes no tienen argumentos científicos, nosotros sí. Lo que ocurre es que nuestro argumento científico, usted se ha encargado de descatalogarlo como fórmula del saber. De forma que nos toca a nosotros ahora dignificarlo. Que ya lo han hecho, que lo hicieron, ojalá yo tuviera un átomo de dignidad de las mujeres que en plena madrugada eran capaces de emanciparse utilizando el flamenco, cantando en un tablao, vestidas de traje de alegría. Ojalá yo tuviera un átomo de esa valentía, de verdad, en una sociedad machista como la de entonces y como la de ahora. Ojalá. Pero lo hicieron. Y me decía, hace nada, en la puerta, me decía que los padres, tu padre te decía que las cosas que no hay que pensar hacerlas, hay que hacerlas, ¿no? Nuestras generaciones anteriores la han hecho. Ahora a nosotros nos toca decir, mire usted, eso no es verdad. Y le voy a demostrar por qué. Si resulta que la lengua que pone nombre al río más importante de Andalucía, Wad al-Kabir, si la lengua que pone nombre al palacio más hermoso del planeta, Alhambra, si la lengua que pone nombre al templo más hermoso y más mágico del planeta,
la mezquita de Córdoba, el Masjid al-Hama, si la lengua que pone nombre al pico del Everest andaluz, el Murey Ghazem, si esa lengua que pone nombre y que ha mantenido los sonidos en la Ja de Montalbán, en la Sin de la Vega del Guadalquivir, en la Shin de Pisha, en la Zo o en la Fa de quienes cecean o cecean en el Valle del Genal o en la Axarquía malagueña, esa lengua, en esa lengua es probable que se encuentre la llave del secreto. ¿Cuál es el problema? Que quienes estudian la llave del secreto, que son arabistas, se llaman a sí mismos arabistas como si estuvieran estudiando un fósil. Y esa lengua, con todo mi respeto, porque los necesitamos, es que los necesitamos. Yo los necesito, de verdad. Igual que necesito los que hablan songhai en la curva del Níger. Los necesito. Porque necesitamos tener, como necesitamos saber verdaderamente calor. Porque con todas esas teselas puedo entender el mosaico de lo que soy. Pero sin esas teselas no lo puedo entender. Y entonces estaría continuamente engañándome, utilizándome una clave que no es la real. Le decía a Jorge antes de entrar, y termino, que en la casa del rey moro en Ronda, cuando tú entras, hay un azulejo arriba que pone: Dios quiso que el agua fuese el origen de todas las cosas. Está escrito en árabe, de forma que nadie lo entiende. Nada. Para bajar a la mina, ellos llaman la mina. Bueno, pues tú bajas a la mina. Y la mina es una sucesión de acueductos, de lugares que parecen jamanes, que quizás fueron termas béticas, a saber. Pero el caso es que cuando baja, en el fondo, no hay mina. En el fondo hay el río. ¿Saben cómo se dice embarcadero en árabe? Mina. Luego, tú no estás bajando a la mina, estás bajando al embarcadero. ¿Pero qué te pasa? Que no conocemos el código fuente. Bueno, pues a lo mejor conociendo el código fuente, soleá no es el disparate de una virguería vocálica, sino viene de salah, que es oración. Y cantar por solear es cantar por oraciones. A lo mejor martinete viene de Martine, que es 2 veces, porque se parece como 2 gotas de agua a la segunda llamada de la oración. A lo mejor sigrilla viene de siquiría, que es la epifanía del sufismo. Lo más hermoso es la embriaguez del estado en el que el cuerpo se divorcia del alma. Eso literalmente es siquiría, que es borrachera. Pero no borrachera de vino, que también, sino borrachera espiritual. Y lo mismo ocurrirá si incorporamos palabras de origen africano. Y de eso sabe muchísimo Raúl, y es que me va a seguir ahora. Pero no olviden esto y termino. Pero esto que voy a decir es muy importante. Una de las claves para colocarte las gafas y entender el código fuente es que las mayorías no se nombran a sí mismas. Eso es clave para entenderlo. Las mayorías no se autodenominan. ¿Cómo se llaman los judíos de Al-Ándalus? Se autodenominaron sefardíes. ¿Cómo se llamaron los cristianos de Al-Ándalus? Se denominaron mozárabes. ¿Cómo se llamaron los gitanos? Los gitanos Calé, de Cala, del sánscrito negro. ¿Cómo se llamaron después los musulmanes que se quedaron? Mudéjare. ¿Cómo se llamaron los que se convirtieron? Morisco. ¿Y los judíos que se convirtieron? Marrano. ¿Cómo se llaman los negros? Curro, que viene del árabe al-kur, que significa del color de las piedras negras. Y por eso, curro, cuando estaba libre, era un curro horro, porque era un curro libre. Urra es libertad en árabe. ¿No me he dado cuenta que no hay una palabra para designar al musulmán andaluz? ¿Cómo se llama? No tiene nombre, ¿verdad? Porque es el que ha puesto nombre a todo eso. Porque era la mayoría. Y ahora la historiografía moderna intenta hacernos creer que desaparecieron como si hubiera caído una bomba atómica, que se los tragó la tierra. No es verdad. ¿Sabes dónde están? Están aquí. Y lo que hay que hacer es entenderlo. Están en lo hondo. Por eso, lo hondo, más allá de una profundidad abisal e inasible, más que eso, es una mirada, es un método. Lo hondo es: voy a desconfiar de lo que me dices porque seguro que la verdad es otra si soy capaz de colocarme en la posición de quien fue capaz de resistir a tu discurso. Y si tú eres capaz de colocarte en esa posición, te estás emparentando en la rebeldía y en la dignidad de nuestras madres y de nuestras abuelas.
que es la que tenemos que exigir en estos tiempos que corren, donde dos de las vías andaluzas lo están ganando los conversos. Y tenemos que ganar los que nos quedamos conscientes de nuestra identidad. ¡Bravo! Pues gracias de corazón, Antonio Manuel, por haber puesto sobre la mesa las bases para fomentar o incidir o caminar hacia un pensar hondo, un pensar andaluz hondo, y poner en cuestión el valor de los saberes que, como tú muy bien dices, muy acertadamente dices, pues desgraciadamente, si no vienen de fuera, si no vienen con un sello de aquello que se llama ciencia, parece que no están, que no nos sirven, ¿no? Cuando al final son la base de la vida, de los pueblos, de nuestros pueblos y de nuestras sociedades. Voy a dejar al compañero Javier que ponga el broche con alguna cuestión que se le ha quedado en el tintero. No, gracias, Antonio Manuel, como siempre. Espero verte muchas más veces por aquí, por Granada, porque las conversaciones con Antonio Manuel, antes lo comentamos, son siempre un atropello de preguntas, porque son muchas las cosas que hay que hablar con él, que merecen que se le pregunten, y espero verte mucho más por aquí. Entonces, ahora abriremos a un pequeño diálogo al final, y yo espero que salgan otra vez cuestiones. Para mí es otro placer tremendo presentar a otro amigo, a Raúl. Raúl Rodríguez, él se define como antropomúsico de ida y vuelta, que ahora nos explicará de qué trata eso, qué es la antropomúsica y qué es esa ida y vuelta. Él es músico, guitarrista, acompañó a grandes artistas como su madre Martirio, como Kiko Veneno, toda otra serie de músicos que en los años 90 lanzaron la propuesta de lo que se ha conocido como el flamenco rock. Yo le tengo una pregunta que para mí es muy curiosa, que me suscita mucho interés, que es exactamente qué es eso de la antropomúsica, encarzando con lo que venimos hablando con Antonio Manuel. Como parte de este seminario y en general la universidad nos han enseñado a pensar de forma muy estanca. Los antropólogos piensan en clave de antropología, los historiadores de historia, los economistas de economía, pero no sabemos darle una visión integral a los fenómenos como en este caso la cultura y el arte. Su apuesta de la antropomúsica me parece muy arriesgada porque es muy hereje, atenta, ¿no?, contra el corazón de la bestia, y eso me parece que es muy valiente, pero también me parece muy arriesgado, y hay mucha gente que queremos y no podemos porque no tenemos esa hondura que no tiene, como tiene Raúl. Hay una cosa que dijo en una de sus conferencias que a mí me impactó mucho, que tiene que ver también con esa universalidad de la que habla Antonio Manuel, como en Al-Ándalus se nombró, o sea, como esa capacidad de universalidad que tiene Andalucía, que tiene los flamencos. Es que tú decías que tú cuando eras chico te creías que todo el mundo tocaba blues por bulería, te creías que eso era lo normal. Entonces, cómo el pueblo de Andalucía, cómo nuestra cultura nos permite sentirnos universales, y cómo nos violenta dando cuenta que en realidad nos sentimos otros. Como un andaluz cuando sale de Andalucía se da cuenta que el universo no es como él, que la naturalidad con la que se expresa no se le permite, y empiezan los complejos, los acentos, muchas problemáticas, muchas heridas que surgen en ese descubrirse a sí mismo que le surge al andaluz. Cuando tú te hiciste mayor, contabas, te diste cuenta que no todo el mundo hacía flamenco blues por bulería, y aquello te extrañó mucho, tanto que te dedicaste a estudiar eso durante toda la vida, ¿no? Yo te quería preguntar qué es esto de la antropomúsica y qué significa la idea de ida y vuelta. Eso se ha aplicado al flamenco, pero me da mucha curiosidad tu trabajo que aquí nos presentas, La Eléctrica, tiene otro libro disco también, La Razón del Son. Has trabajado mucho cuál es la relación entre lo negro, o sea, el elemento afro del flamenco. Yo te pregunto, ¿cómo llega un flamenco como tú a África? ¿Y cómo llega a África el flamenco? Bueno, lo primero, muchísimas gracias a Javier, a Sole, a la universidad por abrir una puerta, a Antonio por su maestría tremenda, a este lugar por acoger tantísima magia desde siempre y ser tan mítico y guardar todavía seguramente las fichas en el mismo lugar en que Enrique las dejó. Es un verdadero placer estar siempre en esta ciudad y es
Es una ciudad que, como decías antes, este lugar es un centro de la periferia y para mí Granada siempre ha sido un faro encendido, una luz siempre encendida. Y por lo que estabas comentando un poco antes, últimamente me está gustando mucho decir que en realidad yo hago lo que he visto en mi casa. Yo tuve una suerte muy grande de crecer en los años 70 en Sevilla, entre Sevilla, Huelva y Cádiz y varios pueblos, y de estar rodeado del crecimiento de Pata Negra, de Veneno, de Smash, de Gualberto, de la creación de personajes como mi madre, como Martirio, de una Andalucía eléctrica sin miedo ninguno, ni al pasado ni al futuro, de un mundo nuevo con muchísimas ganas de inventarse, de gente con ganas de vestirse de todo, y de una tierra que era nueva, ¿no? Y efectivamente, como tú dices, yo vi tantas veces tocar blues por bulería en casa que yo pensaba que eso era lo que iba a pasar cuando salí a la calle, ¿no? Después me di cuenta que somos menos, lo que no quiere decir que seamos peores. Y entonces, digamos que me mantengo en esa frontera que hay entre mantener la tradición e inventar algo nuevo, ¿no? O sea, considerar la tradición como en realidad una maquinaria creativa, una acumulación de innovaciones que se van incorporando, de cosas que se van quedando, de ideas nuevas que se van solidificando y pertenecen ya a la generación siguiente, ¿no? Y entonces me gusta pensar que en realidad yo hago lo que he visto en mi casa, por tanto, aunque sea arriesgado y atente en lo que hago, me gusta pensar que soy purista, porque yo hago lo que yo he visto hacer a mis mayores. Y entonces, bueno, como también una de las cosas que dicen los mayores con mucha sabiduría andaluza, las cosas lo que hay que hacer es hacerlas. Pues cuando entré en la facultad y empecé a estudiar cosas, al mismo tiempo estaba empezando a tocar, y me preguntaba muchas cosas tocando que encontraba las respuestas en los libros. Y en los libros me preguntaban muchas cosas que encontraba las respuestas en la música. Y entonces tuve que hacer una especie de traspapelamiento entre las pocas partituras, porque en el flamenco no se utilizan muchas partituras, pero sí los papeles de las letras, los papeles que tenían que ver con la música, con los papeles históricos, y se empezaron a cruzar como transparencias, ¿no? Una encima de la otra, y empecé a buscar razones de qué es lo que nos hace musicalmente tan especiales y tan particulares, ¿no? Me fui ahondando hasta hallar un sustrato común, como decía Federico, que hay que hacer, ahondar hasta hallar un sustrato común, y empecé a topar con cosas que ya más para abajo pues no encontraba más nada, ¿no? Y empecé a encontrar razones en ritmos de hace 400, 500 años, la mayor parte de todos ritmos que vinieron como esclavos y que hoy son danzas que nos hacen libres a todos, en una venganza dulce y maravillosa, por la cual los hijos de los colonos y de los esclavistas no saben que están bailando las danzas de los esclavizados, y son esas las que más les gustan además, ¿no? Y entonces pues traté de situarme en esa línea que vi en mi familia y que sigo viendo, según la cual la tradición se mantiene viva si sigues inventando, ¿no? Hay una expresión muy bonita de otro de mis grandes maestros, de Santiago Serón, que dice con mucha vehemencia, con mucha claridad: hay que seguir inventando para que nadie gobierne en nombre de ideas muertas. ¿No? Si nos quedamos en la foto, en el cuadro, en el relato que nos dan, y tomamos ese papel como puro, se nos quita, se nos estirpa la capacidad creativa, se nos estirpa la capacidad de poder crear letras, de poder crear melodías, de poder crear palos, porque los palos han sido creados por seres humanos. Esto yo no sé si nos hemos dado cuenta o todavía estamos pensando. Los han sido seres humanos como nosotros, si quieres un poquito mejores a nivel moral, a nivel ético, ¿verdad? Con esa pureza espiritual que había antes, pero bueno, sin afinadores y sin poder comprar cuerdas y sin poder escribir las letras para poder acordarse el día siguiente. Sin embargo, las cosas se han ido manteniendo, ¿no? Entonces el hecho de que no podamos crear palos es un conflicto muy grande entre los músicos, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad en los primeros años y ya estaba en los escenarios y estaba compartiendo las dos cosas, y al mismo tiempo en los escenarios estaba compartiendo territorio de flamenco muy puro, según me estaban diciendo que era muy puro, especialmente la escuela de Morón de la Frontera y de Diego de Gastón, y tocando también con rockeros, ¿no? Y tocando cosas que estaban muy en la frontera, ¿no? Y veía en el rock and roll una libertad
de poder mezclar las cosas sin prejuicio ninguno, y veía en el flamenco una problemática tan grandísima que era una problemática legal, prácticamente, era una cosa como si hubiera un código penal, ¿no? No se pueden hacer determinadas cosas, no se pueden crear letras, no se puede, está todo creado, está todo inventado. Lo que hay que hacer es mantener, es conservar. Y yo pensaba para mí, digo, bueno, ¿y por qué a nuestra generación se nos quita la posibilidad de convocar las energías de forma que podamos escribir un tejido creativo que enraice con la tradición y se convierta en un modelo de futuro? Y no solamente hacer pop, ¿no? Hacer una canción nueva con la inquietud personal de un cantautor, con tu mundo interno, una cosa muy individual, muy individualista, pero que no afecta al círculo colectivo, que no afecta ni al pasado, ni va a afectar tampoco al futuro, más allá de que la gente te adore como personaje individual, ¿no? El arma creativa que hemos tenido siempre para contar esas cosas siendo moriscos, contar esas cosas siendo esclavos, siendo gitanos, siendo judíos, o siendo andaluz libertario, que es la misma línea moral y ética, a nuestra generación se nos ha quitado, ¿no? Entonces, igual por eso tenemos el caso de que hay muchísimos cantadores de flamenco hoy en día que a la hora de hacer un disco tienen muchos problemas, ¿no? Porque hasta qué punto es posible generar un repertorio nuevo, sin que haya una polémica, hasta qué punto es posible que uno diga, no, es que esto es un palo nuevo, porque es una mezcla realmente de 2 palos, o de 3, o de 4, o de 5, una síntesis, ¿no? Que es lo que en realidad son los géneros más puros y más importantes de nuestra música, ¿no? ¿Y por qué se nos ha quitado eso, no? ¿A quién le interesa que no cantemos, que no contemos nuestras verdades, como podamos, a la forma en la que podamos hacerla, ¿no? ¿Y a quién le interesa que no se junten el pasado con el futuro? ¿A quién le interesa que lo moderno y lo creativo no sea tradición y no sea por tanto patrimonio? ¿A quién le interesa que el patrimonio no se mueva? Para que nadie haga nada nuevo, ¿no? Y yo recuerdo muchas, las poquitas pero sabrosísimas veces que estuve con Enrique, alguien a quien echamos tantísimo de menos, ¿no? A nivel personal también, porque estaba sembrado. Eso era un siempre, eso era una cantidad de aje acumular, recogía que lo soltaba finito, ¿no? Pero sobre todo también a nivel artístico, en ese papel, ¿no? De cómo situarse justo en la supuesta frontera que no existe realmente, es como cualquier frontera, es un hilo pegado al suelo, lo levantas y la tierra es la misma, ¿no? Es como una rayo de tiza en el albero, que haces así, se te va, ¿no? No existe realmente la frontera entre tantas cosas, ¿no? Es la capacidad que hemos tenido de generar un tejido colectivo, creativo y siempre nuevo. Entonces el conflicto entre estar trabajando en una tradición que yo en realidad veía que se movía, el toque de Morón, por ejemplo, improvisa muchísimo dentro de unos códigos particulares, pero es un lenguaje creativo y de recreación, de vuelta a la creación. Cada vez que se hace una cosa se vuelve a crear, se vuelve a meter uno por dentro y vuelve a sacar desde esa parte honda una cosa nueva, ¿no? Misteriosa y hasta un error incluso, ¿no? Y bueno, empecé a estudiar también el otro espejo, la otra parte del espejo, ¿no? Muchas veces se dice que la parte que bueno, el flamenco es de aquí. Esto lo dicen muchos cantadores y yo estoy completamente de acuerdo, solo que habría que definir aquí hace 150 o 200 años, que es cuando realmente empieza, ¿no? El mapa es mucho más amplio. El mapa es muchísimo más amplio, un Caribe afroandaluz enorme que engloba también el espejo de los mares de Poniente, engloba la otra parte del mundo, engloba el mundo nuevo, engloba América y engloba por supuesto también África. Entonces si no miramos a lo que hay de andaluz en Cuba, en Puerto Rico, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, hasta en Nueva Orleans, no nos vamos a enterar realmente de quién somos. De manera que yo entiendo que mis padres también hacían, Kiko y Plata Negra, hacían una beta que realmente conectaba esa tradición, a veces sin tener demasiado claro, sin ser demasiado explícito, demasiado consciente que realmente se estaba continuando esa misma forma creativa de unir los aparentemente distantes para lanzar una pedra nueva que te rompa la cabeza y te la abre un poquito más, ¿no? Entonces yo me dediqué un poco a esa intermedia, fugitiva, ilegal a todas luces, por supuesto, insurgente, de gente del sur, insurgente, con la rectitud del sur, por tanto insurrecta también, y con esa condición de que estamos siempre fuera de todos los mapas, ¿no? No estamos nunca dentro de ninguna cofradía. Y para ese efecto, una vez que ya me puse a estudiar más en profundidad la música cubana y empecé a encontrar en el son antiguo y en el son que construyeron muchos de los campesinos andaluces emigrados allí,
restos de lo que podría haber sido la música nuestra del 18, del 19, del 17 incluso. Descubrí el tres cubano, yo tocaba entonces la guitarra, descubrí este instrumento fantástico con 3 cuerdas dobles, me sumergí, pasé años partiéndome los dedos, pasé años llevándolo a los pueblos, no haciendo proyectos profesionales, sino tocando con los viejos, tocando con los herederos de los viejos, esperando que la primera cuantá me la dieran en directo. Si me la tenían que dar, que me la dieran de verdad, que me la dieran en la cara, antes de estar haciendo un proyecto profesional, laboral, ni por supuesto cobrar dinero por ello, ¿no? Sino aprender a convivir con esa música, aprender a estar dentro de esa música con esa sensación de hacer lo que se ama y amar lo que se hace, de verdad, con verdadero respeto, en el mejor sentido, incluso a la hora de aportar cosas nuevas, ¿no? Entonces me metí en Morón con el tres cubano hasta el fondo, hasta las casas, hasta los patios, y hasta que, bueno, pues me convertí en, como Carlos Castaneda, en un indígena más, ¿no? Me convertí en un objeto que estudia en vez de un sujeto, en un objeto de estudio en vez de un sujeto que estudia. Cambié el papel del antropólogo al indígena, me convertí en un indígena nuevo, y bueno, y terminé bastante cansado de cargar el tres y la guitarra, con lo cual terminé haciendo un instrumento nuevo, que es este que está aquí, que es un tres flamenco, es una mezcla entre el tres cubano con 3 cuerdas dobles, manteniendo la canina, esto de aquí, la distancia igual, y el resto está construido en Triana con un luthier, con Andrés Domínguez, imitando un modelo de guitarra de aquí, de Granada, de un guitarrero que se llama José Perna, que hacía guitarras con estas formas de pega. Como este instrumento es nuevo, no tiene multa. No tiene multa, no hay legislación vigente. No hay nada que no se pueda hacer. Me colocan en una posición muy bonita porque soy el mejor. Inevitablemente, claro, es el primero. También me coloco en otra posición extraordinaria, que es que soy el peor. Y eso me da una tranquilidad fabulosa, ¿sabes? Porque no, a la hora de la vanidad, el ego, son una cosa que hay que tenerla controladita. Y entonces, claro, soy el peor, entonces no tengo miedo a equivocarme, no tengo nada que no pueda hacer. Me vuelvo a ser una persona libre dentro del arte, enraizado, en contacto con las cosas que ya pasaron, pero buscando cosas que van a suceder nuevas, ¿no? Y como el instrumento habla, hace cosas, pues entonces digamos que me encargo de eso. Y la primera canción que puse en pie explica un poco ese sentimiento de la antropomúsica, ¿no? Esa razón de son, esa manera, esas ganas que tenía ya de quitarme la esquizofrenia y ponerme de acuerdo conmigo mismo, poner de acuerdo al Apolo y al Dionisos, y al Angelito y al Diablito, y convertir lo que se podría decir en un aula, lo que se podría transmitir así, de forma cantable, de forma bailable, de forma y con el agrado suficiente como para que la gente le pueda gustar, ¿no? Entonces, pues por ahí vamos a hacer eso que dicen los viejos, de que las cosas lo que hay que hacer es hacerlas. Y voy a contar en esta primera canción, en Razón de Son, que es también una propuesta de palo nuevo, es un punto cubano por bulerías, por tanto es un punto flamenco. Es una manera de colocar el molde del punto cubano y de las décimas Espinela, originarias de Ronda y de Málaga, que después se inflamaron en América, y explicar en esas décimas un poco el sentido del trabajo, ¿no? El sentido de esta cosa eternamente forastera. ¡Vámonos! ¡Venga! ¿Puedo hacer una pregunta? No. Claro. ¿Ese es el instrumento que usa el son de la frontera? Bueno, este es el hijo. ¿El hijo? Este es el hijo, exactamente. El que usaba el son de la frontera es un tres de Cuba. Es un tres hecho en Cuba. Este ya lo hice después. Pero sí, es la misma cosa. Me fascina ese grupo. Gracias.
Mi son a cantarte frente a frente, a bailarte con ambiente y a tocarte el corazón. Voy buscando la razón que se esconde en los rincones. Voy tomando posiciones y encontrando semejanza. Yo voy buscando la danza que late en los corazones. Traigo un son de barco viejo, traigo un punto marinero, ay, traigo un compás compañero que te parte los pellejos. He atravesado el espejo de los mares de Poniente, he vivido entre la gente compartiendo la cultura, y las razas no son tan puras ni somos tan diferentes. Ahí va, ahí va. Son hermanos de antiguas generaciones. Y tocan celebraciones hasta las claras del día. Yo he visto a una bulería rematando en la parranda, y he visto a la salamandra bailando por alegría. Bueno. Ahí va, ahí va. Muchas gracias, Raúl, impresionante. Muchas gracias. Muy difícil hablar ahora, ¿eh? Ahora estamos locos. No, estás callado. Es fácil, lo que pasa es que lo difícil es decir cosas difíciles. habla bien, eso es. Bueno, yo la siguiente cosa que quería compartir contigo es una reflexión sobre algo que me llegó por ti, que es ese concepto yo creo que tan importante para entender Andalucía y tan desconocido en Andalucía, que es el Gran Caribe Afroandaluz, que es un concepto que viene en un libro,
pierdo su nombre, Antonio Gil. Antonio García de León. Antonio García de León, un historiador mexicano que publicó un libro. En los manuales de estudio se ha estudiado cómo era la relación por arriba, o sea, cómo el imperio conectaba territorios, pero no sabemos cómo los territorios se conectaban por abajo. No sabemos cuál era la relación entre Granada, Sevilla, Tánger, Canarias, Caribe, Veracruz, Buenos Aires, el Ticontinsuyo. No sabemos cómo eso, pero lo que sí sabemos es que el imperio no podía operar en un clima de profundo contacto cultural. Yo creo que el Gran Caribe afroandaluz debe ser uno de los elementos que pongamos sobre la mesa para estudiar Andalucía, porque además hay un aspecto muy interesante que es, siempre se dice, por ejemplo, que Sevilla, la Sevilla americana, o que Canarias es un preludio de Caribe, pero el elemento africano ha sido siempre más invisibilizado. Lo negro se ha oscurecido, ¿no? ese importante aspecto africano de Andalucía y de Canarias. Tú has puesto de relieve en tus trabajos cómo esos contactos culturales dan lugar a gran parte de las músicas contemporáneas. No solamente el flamenco, pero centralmente el flamenco, el son, el tango, el blues, las músicas de Mississippi, las músicas negras, como ese Caribe como comunidad cultural cobra cuerpo, como los sujetos, como las comunidades no solamente responden a los espacios de conquista, a lo que el imperio ordena, sino como todo se desborda por abajo y por dónde podemos estudiarlo. Yo creo que la antropomúsica a mí me sirve mucho para prestarle una atención muy intuitiva a ese mestizaje cultural que el imperio ni permitió ni no permitió, o sea, fue por delante del imperio todo el rato, al igual que antes de la conquista las fronteras eran porosas. En el desarrollo hacia América las fronteras eran mucho más porosas a nivel cultural que lo que el imperio podía mandar o ejercitar. Siempre se ha dicho que el Caribe es el centro del mundo, en cuanto albergó lo afro, lo amerindio, lo hispano, pero ese centro del mundo, el centro no tiene por qué ser un punto, puede ser una zona amplia. Este Gran Caribe afroandaluz puede ser, desde mi punto de vista, uno de los primeros lugares universales, en cuanto recogía muchas experiencias que ya eran universales, como lo moro, como lo árabe, lo judío, lo negro, lo americano, lo hispánico, y hacía de esas culturas universales una modernidad que integraba de forma violenta y con diferentes relaciones de poder, pero que daba productos como las músicas que tú nos planteas en tu trabajo. A mí me gustaría que comentaras, que compartieras con nosotros cómo llegaste tú a este concepto de Caribe afroandaluz. Gracias. Bueno, lo primero es que yo, siguiendo un poco el hilo de lo que te contaba, cuando estaba tocando y estaba yendo a la facultad al mismo tiempo, yo me di cuenta que la historia que nos habían contado estaba muy averiada. Estaba averiado, estaba cacharrado, estaba falatado, eso estaba regular, eso no estaba bien, eso que nos estaban contando de que las cosas vienen desde la India, puras, sin tocar, que solamente había un grupo humano que podía tocarlo, que esto no puede ser, esto no... Y lo veía mucho en gente que han escrito mucho la historia del flamenco sin tocar. O sea, la historia mucho de los andaluces, como tú cuentas, ¿no? Y como cuenta un poco el campo este de la epistemología del sur. O sea, nosotros, y hablo de nosotros, diciendo nosotros los que nunca hemos estado en el poder. Ese es el verdadero nosotros, yo entiendo. Los que nunca hemos estado en el poder, por tanto no hemos podido decidir nunca qué es lo que iba a pasar. La historia no la hemos escrito nosotros, ¿no? Y igual los flamencos tampoco han escrito la historia. Han escrito gente que estaba alrededor, a veces muy extranjeros, muy forasteros, muy fascinados con una estampa fascinante, desde luego, y han escrito una cosa que después ha ido afectando a la cabeza de los músicos, ¿no? Entonces, por eso yo me coloco un poco en medio, diciéndole dos cosas al personal, a los antropólogos, historiadores, estudiosos de la música y a los músicos. Primero, porque a los músicos que están trabajando con música popular, música que no es propia, que no la has creado tú, que no son tus letras, tu melodía, tu instrumento, tu canción, sino que estás trabajando con cosas creadas por otra gente, con fondos públicos, ¿no? Como cuando alguien se viste con el traje del abuelo y le dicen qué guapo está. La mitad del guapo es al traje. Cuando yo hago y la mitad del ole es a Diego de Astor. Y hay otra gente que incluso escucha la zarzamora dentro de tu cabeza y le dice hola a eso, no a mí. ¿Vale? La tradición no se tiene, la tradición se detenta.
se detenta como un premio, como un cinturón negro de ese año, ¿no? Para que otro la coja. Entonces, les cuento muchas veces a los amigos músicos para decir, mira, si tú estás trabajando con un material colectivo, creativo, de mucha gente, tienes que estudiar con el máximo rigor que puedas de dónde viene eso de verdad. No quedarte con la primera historia oficial que te han dado, ¿no? Y para eso me hace bien mucho el enfoque antropológico, ¿no? La lente antropológica que te hace ver que hay un enfoque fonémico y un enfoque fonético, un étic y un emic, que te hace, las cosas suenan de una manera y las cosas quieren decir otra cosa por detrás, ¿no? Entonces hay siempre una historia escondida, una historia que no se ha contado. Y la historia oficial normalmente, tanto en el flamenco como en el tango, como en la samba en Brasil, como en el son en Cuba, la historia oficial ligada al género que sea patrimonializado es muy sospechosa. Hay que ponerla en cuestión. Hay que ponerla en cuestión, igual que la historia política, ¿no? Oficial. Hay que ponerla en cuestión, hay que cuestionársela, hay que preguntárselo otra vez, hay que decir, bueno, esto es verdad que esto es así. ¿Por qué? Lo digo, no por nada, ni porque el saber sirva para algo, sino para saber qué es lo que vamos a hacer con eso. Si uno está trabajando con fondos públicos y los versa mal, o sea, no los conjuga con las leyes del verso, con el ritmo, con la rima, con la melodía, con la estrofa, con la métrica, si versas mal los fondos públicos, es una mala versación de fondos públicos, es un delito de corrupción artística. Y económica. Hay algo. Estás malversando fondos públicos, estás trabajando con un material que no es tuyo y estás queriendo además decir que estás defendiendo un patrimonio, con una bandera, con un patrimonio, con una subvención, con todas tus cositas, ¿no? Y con unas facilidades que no han tenido los creadores de esas músicas, con unos dineros, con unos cachés que no tuvieron en absoluto, ¿no? Estás especulando de alguna forma con la propiedad antigua, con la casa de tus abuelos, y estás haciendo apartamentos de alquiler de la casa grande de tus abuelos en el campo. Alguien vendrá en algún momento y te dirá que eso no está del todo bien. O bien te darás cuenta de que no vas a poder avanzar. Y yo creo que gran parte del poco avance que se produce desde dentro del flamenco, porque los avances se están produciendo desde fuera, y desde sectores y desde gente que no está dentro, la gente que está dentro está convencidísima que no se puede crear nada nuevo, y es una pena, es una amputación del sentido más profundo y más creativo y más bonito del arma de creación masiva que tenemos, de verdad. Eso sí es un arma auténtica de creación masiva, viene de ese entendimiento, ¿no? De que esto como si fuera nuestro, y por tanto es de una casa, de una familia, de una gente, cuando aquí ha estado muchísima gente. Y esto ha sido un cante que ha sido un destilar todo lo que nos ha llegado de los puertos, ¿no? Y también se lo digo a los antropólogos, cuando planteo esta antropomúsica, para decir, antropólogos, historiadores, musicólogos, curiosos de la música popular en general, si uno quiere estudiar y quiere saber realmente qué es lo que pasa, cuando pasa, qué pasa cuando pasa, te tienes que meter dentro de la candela. Tienes que aprender a hacer algo. Y digo, no hace falta ser el mejor cantador, no hace falta ni siquiera tocar la guitarra, se puede aprender a tocar las palmas, se puede aprender a poner los botellines en silencio, y se puede hacer otra función, una función muy bonita que ya no se puede hacer, que es el callao. ¿No? Con ese arte de verdad. No, que cuando está alguien que con una miradita hermano. ¿Qué es eso? No, eso ya tampoco está. Tampoco está. Todo el mundo habla, todo el mundo emite, todo el mundo me gusta, comparto, nadie se calla. No nos callamos a compás, no sabemos ni callar, está callado. Como se dice antiguamente en Andalucía, no vale ni para estar escondido. Es que es demasiado. Entonces, claro, cuando hablamos desde fuera, intentamos entender qué es lo que pasa en la música, si no nos metemos dentro y nos quemamos en el centro de la cantera, si no hacemos lo que no sentimos, no sabemos lo que está pasando, y lo vemos desde fuera, y a lo mejor creemos que ese cante se lo está cantando a otra cosa, a otra persona, cuando se está cantando un cante, por ejemplo, a Granada, ¿no? Se viene a Granada y se hace una cosa a Granada. No se le está cantando a Granada, se le está cantando al dueño, que el dueño sepa que está contento de estar aquí. Hay muchas dobles lecturas y segundas lecturas, motivos por los que tú tocas lo que tocas, cantas lo que cantas, o te callas lo que te callas. Y si no estás dentro, si no te vistes con la armadura del guerrero, no te enteras de la mitad de la película. No te enteras. Entonces yo animo a que todo el mundo intente, de verdad, aquello que le gusta, aprender a hacerlo. Aprender a hacerlo. Si te gusta la cerámica, a embarrarse. Y si te gusta la agricultura,
meterse a hacer cosas en el campo, y entonces sí sabrás de agronomía. Porque entre otras cosas también, si uno quiere hacer avanzar la música popular, tienes que meterte dentro y afinar los mecanismos que te parezcan que de verdad van a cambiar las cosas, ¿no? Cuando ahora últimamente se habla mucho de movimientos revolucionarios dentro del flamenco, innovaciones, ¿no? De esto Enrique sabe muchísimo. Y nos faltan personajes como él que nos informen realmente de cómo se hace esto, ¿no? Para mí no es poner una cosa nueva, un sonido nuevo, aportar una... Realmente los cambios son más a la larga. La verdadera revolución, el verdadero revolucionario no quiere ser el capitán de la revolución, quiere que las cosas pasen, que las cosas sucedan, aunque sea dentro de 20 años, aunque tú no lo veas, aunque tú estés muerto, ¿no? Tú quieres que las cosas sucedan. Entonces yo lo asemejo más a un cambio, a esos pequeños, como dice Santiago, ¿no? Cambios apenas perceptibles, pero ya sí irreversibles, que suceden, ¿no? Lo pienso mucho como en la circulación del agua de los ríos, tipo de hidrología, ¿no? Si uno ve un cauce de un río y hay dos pueblos en la desembocadura, uno está destinado a inundarse porque el agua que le llega es demasiada agua, y otro tiene sequías constantemente, ¿no? No puedes hacer el pantano aquí abajo, tienes que investigar el curso del río y en la mitad, en el sitio adecuado, poner una piedrecita muy chiquitita, como una idea, como una canción, como un poema, una cosa muy, muy mínima, pero en el sitio adecuado, para que cambie el curso del agua. Y 15 o 20 años después, no 15 días después, no al año siguiente, no cuando saques un disco ya al año siguiente, ya eres el revolucionario. 15 o 20 o 25 años después, aquel pueblo tiene menos agua, ya no se va a inundar y aquí hay un estuario, ¿no? Hacer esos pequeños cambios, esas pequeñas modificaciones. Si realmente uno quiere trabajar con la música popular, con un ambiente creativo, tiene que profundizar mucho, entender mucho, leer mucho y considerarse siempre un bendito ignorante, ¿no? Un alumno constante, una especie de tener esa querencia por el saber que se tenía antes y que hoy se desprecia con tantísima facilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, a la hora de entender ritmos que hoy consideramos purísimos, yo he tenido que investigar hacia detrás y ver, bueno, vamos a ver, la bulería es muy interesante, correcto, en qué momento empieza y qué hay antes, hasta dar con el primer ritmo que tengo noticias de que sea un ritmo que haga ta, 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 que tenga esos 12 tiempos y que resulta que es un ritmo traído de África. Esto ya que nos estamos poniendo aquí. Ustedes ya como el coac, ¿no? Como el coac, vamos a partir ya. Sí, ¿no? 10 minutos, qué mal. Bueno, el caso es que bueno, la zarabanda es el primer ritmo que se conoce, que yo tenga conocimiento, que tiene esos 12 pulsos. Ritmo tomado por los andaluces en general, tan tomado como propio, tan asumido, tan bailado y tan disfrutado que llegó a prohibirse por la Iglesia, que siempre ha estado muy atenta a prohibir la alegría. Además, las ordenanzas decían que lo bailan con un sentimiento alegre de más, con más alegría de la que debería estar permitida en la moral, ¿no? Había prohibición que decía que a las mujeres que lo bailaran, a las zarabandas se les aplicaba el destierro, y a los hombres que lo bailaran se les aplicaban 2 años de galera y 600 azotes. ¿Qué ambientazo no cogerían? Fíjate tú del reggaetón y fíjate del twerking. O sea, eso era de verdad mover las carnes de una manera que no se había movido nunca antes aquí, ¿no? Y zapatear de una manera que tampoco se había zapateado aquí. Esa zarabanda se prohíbe, después ya se vuelve a recuperar, cambia el nombre y empiezan a aparecer otros géneros que mantienen ese ritmo. Empieza a aparecer incluso la chacona, el salambeque, montones de ritmos que siguen manteniendo con otros nombres esos 12 tiempos. Y esos 12 tiempos y esa rueda de 12 tiempos después se va a América y genera en el Caribe montones de géneros, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, el punto cubano, que hace tan, 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 tan. Pues esto, bueno, estos 3, 4, 5, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y yo toca con músicos en la India, fantástico, que pueden tocar eso porque ellos pueden tocarlo todo, pero una célula que sea exactamente esa no la he encontrado. No la he encontrado. Sin embargo, en el Caribe hay cientos y miles de tonadas hechas en esos 12 tiempos. Y uno de los grandes transportadores, uno de los colectivos a la contra, sin voluntad ninguna de transportar ese tipo de ritmos, fueron los esclavos. O sea, dentro de los esclavos, dentro del cuerpo, había muchos ritmos, mucho sentido, mucho rito, mucha sensualidad,
que no se lo pudieron quitar. Ustedes piensan en los esclavos de aquel momento como lo que está pasando hoy otra vez, ¿no? Se les quita la casa, se les quita la lengua, se les quita la ropa, pero hay cosas que están del pellejo para adentro que no te las puede quitar nadie. Lo que está del pellejo para adentro, ahí nadie puede meter mano. Y esa música se vuelve a reproducir en aquellos lugares en los que los esclavos además son desagrupados, si hablaban la misma lengua o si eran del mismo pueblo, para que no se pudieran comunicar hablando, pero tocando sí, y bailando también, y cantando también. Y en las celebraciones en las que había música eran de las poquísimas actividades públicas, juegos públicos en los que se permitía que los esclavos participaran. Y ahí fueron metiendo cada uno sus cosas, ¿no? Inclusive ya sabemos, y se sabe también que en el tango argentino, con el permiso de Tato, que en el tango argentino también hay grandes reminiscencias del baile que tenían las poblaciones esclavizadas, ¿no? Como todas aquellas palabras que terminan en go, en ga y en gue, como fandango también, como congo, como mandinga, como sandunga, esas que terminan en ga, en go, en gue, tienen una raíz muy fuerte africana, ¿no? Entonces tenemos un desconocimiento tan grandísimo, tan fuerte, que incluso pensamos que África es un país, que es como un pueblo que está ahí, ¿no? Y que tenemos un nivel de ignorancia tan grande como el que tenían los esclavistas, porque los esclavistas tomaron a la mayor parte de los esclavos del África Occidental, de la región que primero fue el imperio de Ghana, después fue el imperio de Mali y después fue el imperio de Songhai, unos imperios fabulosos a nivel económico, poderosísimos, que englobaban todos aquellos países de los que hoy todavía están viniendo la gente, Mauritania, Senegal, Mali, por supuesto, Ghana, toda aquella zona, y recogieron los esclavos de ahí como el que está cogiendo papas y los repartieron por ahí sin saber que pertenecían a una comunidad culturalmente riquísima, riquísima. Hay un perfil que es el perfil de los griots, que no deja de ser la palabra francesa, ellos lo llaman Jeli, en Mali, que desde el principio de estos imperios, del imperio de Ghana, de Songhai, es la figura central, el primer consejero del rey, el único que le podía hablar al rey de tú y le puede decir las cosas que no le puede decir nadie, ¿no? Y son personajes que son historiadores realmente, historiadores cantando, historiadores tocando, historiadores bailando. Hay hasta una escala que pone al que canta, al que toca las cuerdas, al que toca los tambores o al que cuenta los cuentos. Y como no ha funcionado y todavía sigue sin funcionar la historia escrita, la historia oral es la que ha ido escribiendo la historia. Los reyes se lo llevaban al lado para que contaran las batallas, para que le dieran la batalla y con una canción y con una cantinela su relato se mantuviera. Por eso se han mantenido muchísimas tradiciones de toques de cora, de toques de ngoni, de toques de balafón, de instrumentos, y por eso los músicos en África, en Mali especialmente, tienen esa consideración de reyes y de príncipes y de verdaderos, cajas fuertes del saber, ¿no? Eso los esclavistas no lo sabían, eran tan ignorantes como seguimos siendo nosotros, y llevaron a gente súper culta, riquísima en cultura popular, música especialmente, a montones de lugares, y eso se fue reproduciendo. Entonces, si no tenemos, como decía Federico, si teníamos ganas de conocer cuando vino de Cuba, ¿no? Me he dado cuenta que para conocer Andalucía hay que ir a Cuba, porque realmente mucho de lo mejor y de lo anterior nuestro está allí, porque era lo mismo, administrativamente era la misma región, y a Cádiz le quedaba más lejos Ciudad Real que La Habana. Entonces, pienso mucho en este concepto del gran Antonio García de León, que es un concepto utilísimo. Por cierto, Antonio García de León, gran músico, gran jaranero, gran músico del son jarocho, que con su grupo Sacamandú recogió muchísimos de los sones viejos de la zona de la que todo el mundo conoce nada más que La Bamba, y ahí hay montones de cosas, y en los años 70 montó un grupo con sus amigos, grabando, haciendo grabaciones de campo, y posteriormente pues generó un movimiento de revitalización del son jarocho que hoy es enorme, ¿no? También por eso él sabe muchas de estas cosas históricas, porque él es bohemio y él rompe cuerdas también tocando y se ha dado cuenta de muchas de estas cosas. Yo impulso a que quien trabaje con material popular conozca la fuente, y quien quiere conocer la fuente se meta en el barro y se meta hasta aquí y se juegue la vida y se juegue el pellejo como el verdadero guerrero hace, ¿no? Bueno, pues entonces para acabar esta cosa tan cantible, voy a poner en pie también, que es la primera canción que hice, la primera que me hizo hacerme contador, levantarme de la silla y contarla a compás, que es el de los negros curros,
lo conozco por el trabajo de Fernando Ortiz, el hombre que además convidó a Federico García Lorca a Cuba, y que en el mismo viaje él fue antes a Nueva York y formó lo que formó. Y entonces Fernando Ortiz, uno de los grandes estudiosos de la negritud cubana, uno de los perfiles que trabajó fue este personaje de los negros curros. Se le dice que el curro también se le decía a los andaluces que venían desde esta zona, de Sevilla, Cádiz, Huelva, y que tenían la maña andaluza, que eran negros de piel, pero que en el resto eran personajes pre-pícaros, pre-majos, pre-flamencos, y en la misma línea de insurgencia, vamos a llamarle poca vergüenza, que terminan los rockeros de la Alameda. Entonces esa misma línea me hizo poder contar en décima la historia que ellos no escribieron, porque evidentemente no la escribieron, a partir de retazos, como si fuera en realidad un temario, un tema de la facultad, pero hacerlo con un poquito más de, en fin, un poquito más de ambiente, ¿no? En un género que llamo sonería porque está tomando cosas prestadas de la jácara, del cante de los jaques, de los pícaros de aquel momento, de la zarabanda, de la bulería y del son tradicional cubano del oriente. Voy a contarles mi historia, y aunque alguno se la sabe, regalaré la llave del hueco de mi memoria. Yo no tengo aquella gloria que otros flamencos tuvieron, porque de ellos sí escribieron los que tenían buena pluma. A mí se me debe una canción que no compusieron. Curro de Triana, yo nací en Andalucía, por eso Curro me decía, cuando aparecía en La Habana, aquella tierra era hermana del mundo que conocí. Yo no soy calamarín, ni ánico guineo, ni congo, yo soy flamenco y compongo el son que me gusta a mí. Siempre llevo sombrero y mi pañuelito rojo. Tengo más de 100 ojos para ver el mundo entero con mi arte salamero y la faca en el fajín. Siempre vivo para el trajín, que a mí se me presentara. No hubo trifulca tan rara que no le pusiera fin. Por una guapa sureña y no duerme aquel que no sueña, y el que sueñe se despierta con la mente más abierta para seguir buscando el oro. Si yo tuviera un tesoro, el campo no tendría puerta. Tiene un coro, ¿eh? Negro curro, negro curro, negro curro, negro curro. Yo no tengo religión, solo mi curra es mi diosa. A mí me importan las cosas que tienen razón de son. Yo vengo de aquel rincón de los puertos andaluces, soy del siglo de las luces y sin dejar de bailar he llegado hasta el manglar, que aquí no mandan las cruces. Ay, a mí no hay quien me esclavice. Yo
manglares porque allí no hay militares que me pongan las cadenas. ¡Ay, vámonos! ¡Arriba! Canto de cimas al viento y en la calle soy poeta de bandurria y de chancleta, de falseta y sentimiento. Yo compongo en el momento lo que dicta el corazón y te robo cualquier son. Y si me gusta el soniquete me lo aprendo y se me mete en la carne del bordón. Soy pícaro y valentón, come gente, traga hombre, pone más de 100 nombres a este curro vacilón. Taco, cheche y guapetón, come candela y charrán. Ay, chulo, ácaro y rufián, no saben qué más llamarme. Si quieren venir a buscarme, conmigo se encontrarán. ¿Cómo es? Ese coro para despertarlo. ¡Negro curro! ¡Negro curro! ¡Negro curro! ¡Negro curro! Bueno. ¡Negro curro! ¡Negro curro! ¡Negro curro! ¡Negro curro! Negro curro, a mí me dicen, ay, yo soy negro de pellejo, pero soy andaluz viejo, aunque algunos me contradicen. No consiento que me pisen la historia que no escribí. Y de nuevo estoy aquí y canto para contarte que yo siempre tuve arte donde quiera que viva. ¡Ay, vámonos! Muchísimas gracias, Raúl. Ya sí que no se puede hablar nada. Se puede hablar, pero no se pueden decir cosas. Entonces, son las 9:30 ya. Yo sintiéndolo mucho ya tenemos que cerrar porque ahora viene otra actuación. Porque a quien le apetezca quedarse son los músicos de Javier Cray. Yo animo a quien le apetezca más marcha que continúe aquí la tertulia, pero nosotros tenemos que cortar ya, que nos echa un poco la hora encima. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros tenemos que cortar y desalojar la sala porque el concierto son 12 euros para quien quiera quedarse. Entonces yo os pido que ahora, cuando cortemos, con cierta agilidad desalojemos el sitio. Muchas gracias, Raúl, muchas gracias.